bienvenidos. Vamos a comenzar. Para los que no tienen el gusto de conocerme, mi nombre es José Antonio González y bueno, pues me gusta que me pregunten y bueno, pues nos vamos a ir acercando a los temas que hoy nos ocupan. Me hicieron el favor de comentarme que les platicara del tema de agapes, la parte fiscal. Yo les dije, pues vamos a ver algunas láminas de agapes, personas físicas que básicamente están tributando bajo el esquema de recicos, con algunas bondades, desde luego, y la parte fuerte, agapes, personas morales. Si alguien me pregunta, oye, ¿una agape persona moral puede tributar como reciclo? La respuesta es no. A partir del artículo 74, todos los que tienen ingresos por agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, de manera obligatoria, deben de tributar en el régimen de agapes, insisto, de acuerdo a lo señalado en la ley de impuesto a la renta. Sin embargo, como también un pequeño valor agregado, para el cálculo de los impuestos, hablando, por ejemplo, de ICR, en materia de pagos provisionales y declaración anual, pues lo van a hacer como si fuera el tema del capítulo uno, ¿de acuerdo? De lo que es la sección segunda del título cuarto. Me estoy refiriendo básicamente a que los cálculos de impuestos van a hacerse, aunque fueran personas morales, como el capítulo de personas físicas con actividades empresariales. Y a partir de ahí se desprenden una serie de beneficios que iremos viendo, perdón, en el transcurso de la charla. El más importante, por citar a alguno nada más, que van a pagar los impuestos en base a flujo de efectivo. Y desde luego, de acuerdo a las facilidades administrativas que cada año se publican, pues veremos en qué casos hay facilidades de comprobación, en qué casos se les puede pagar la nómina de acuerdo a ciertos trabajadores con una tasa de retención mínima, ¿de acuerdo? Y también veremos en qué casos se pueden presentar declaraciones de manera semestral, porque regularmente, si ustedes se dan de alta ante el RFC, las declaraciones de acuerdo al texto de ley y de acuerdo a lo que es las obligaciones que van a venir señaladas en la constancia de situación fiscal, pues tienen que ser de manera mensual. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho eso como un pequeño preámbulo, vamos a comenzar. El tema se llama régimen fiscal de los agapes, personas físicas, personas morales. Hay para que en su caso me puedan seguir, les comparto mi canal de YouTube, @José Antonio González, _25, y si no, pues ahí síganme en el Face. Regularmente subo comentarios, dónde voy a estar, algunos cursos, y desde luego, pues algunos comentarios importantes de los temas actuales. Bueno, seguimos. En materia, por ejemplo, de lo que vamos a platicar a grosso modo, veremos quiénes se consideran como agapes para efectos del artículo 16 de lo que es el Código Fiscal de la Federación, cuáles son sus obligaciones fiscales de manera general, porque seguramente nos vamos a ubicar en impuestos sobre la renta, ley, facilidades administrativas, pero no hay que perder de vista que tienen obligaciones, por ejemplo, en materia de seguro social, de Infonavit, etcétera. Y desde luego, también les aplica las obligaciones, que lo comentaré en su oportunidad, de presentar la DIOT, declaración informativa de operaciones con terceros, de identificar a la persona llamada beneficiario controlador y, ¿por qué no decirlo? Si realizan algún esquema reportable, pues lo tienen que declarar en la declaración anual, entre otras obligaciones, desde luego. Sale. Veremos también los beneficios como agapes, personas físicas y personas morales, que ya decía, básicamente las personas físicas tributan como reciclos, y aquí nada más cuidado, jóvenes, en donde pueden tener ingresos mayores o iguales o menores a 900,000, que fue un tema que en su momento se discutió mucho. Hoy ya está más que claro, hasta 900,000 no pago impuestos, lo que excede ya paga impuestos. Veremos algunos casos prácticos. Veremos también beneficios de las personas morales, que ya les indicaba algunos, ¿de acuerdo? En donde también hay que considerar que una persona moral, si por ejemplo lleva las obligaciones fiscales de las personas físicas, ¿qué?
que tributan en copropiedad, pues desde luego también veremos en qué casos deben de presentar las declaraciones de manera conjunta, es decir, lo que corresponde a la persona moral como tal y desde luego a sus representados. Veremos en materia de personas morales que en los términos del artículo 74 de la ley de renta tienen derecho a ingresos exentos, básicamente a 10 UMAS por cada socio sin que rebasen 200 UMAS, ¿de acuerdo? Que veremos el cálculo, estamos hablando poquito más de 8 millones de pesos. Sin embargo, ese dato también es importante, jóvenes, porque si yo aplico, por ejemplo, deducciones, ¿de acuerdo? No puedo restar el 100% de mis deducciones. ¿Por qué razón? Porque hay una disposición que veremos que se desprende de la fracción segunda del artículo 28 de renta, donde tengo que sacar una proporción de las deducciones. Y lo cual es lógico. ¿Por qué razón? Porque estaría teniendo un doble beneficio. Por un lado, ingresos exentos y por otro lado, restar el total de mi deducción. Eso no puede ser, salvo que por la propia resolución miscelánea acumule el 100% de ingresos sin quitar ingresos exentos y tendría derecho a restar la totalidad de mis deducciones. Son de los aspectos que tienen que ir valorando, obviamente dependiendo la empresa, dependiendo los socios, dependiendo los ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sal. ¿Qué es el punto que viene ahí referido? Deducción proporcional de sus gastos, ¿de acuerdo? Bien, veremos entre otros conceptos como facilidades administrativas, facilidades de comprobación, que está muy limitado hasta el 10% de los ingresos que se declaran y que sin que rebasen 800,000. Pero bueno, hay cálculos que también tenemos que hacer porque no solamente se queda ahí, pero ya lo veremos, no se angustien. Veremos también, como ya lo anticipaba, que los pagos provisionales pueden ser semestrales y no mensuales, y desde luego, en ese orden de ideas, las declaraciones, por ejemplo, de IVA, de la DIOT, de las retenciones, también se pudieran presentar de manera semestral. Aunque la retención se haga mensual, pues presento, perdón, perdón, presento mi declaración de manera semestral. Bien, también comentaré que derivado del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación o para el próximo año, artículo 20, se desprenden algunos estímulos fiscales, básicamente para el sector que hoy nos compete, que es AGAPES. ¿De acuerdo? Bueno, ah, haremos alusión a lo que es la ley del IVA para efectos de que puedan determinar de manera correcta su IVA correspondiente. Por favor, ¿sale? Entonces, vamos a ver todo eso para que ustedes vayan tomando sus precauciones y podamos aclarar sus dudas. Bueno, veremos también cálculo de pagos provisionales y desde luego análisis de casos particulares para que ustedes pues, tengan todo el panorama completito y desde luego pues vayan preparando sus preguntas. Bueno, entrando a la parte central o en la parte ya importante de lo que es el material, que esto ya está a su disposición. Me permití comentarles aquí lo que refiere el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, que a propósito me habla del concepto de actividades empresariales, el cual se divide en actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Las dos primeras, pues lógicamente no las vamos a platicar y porque el tema no nos da para ello. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo se entiende una actividad agrícola, que esto, si me permiten, también tiene mucho que ver con su objeto social. Y a propósito del objeto social, y quiero que vayan pensando qué deducciones están considerando o van a considerar para efecto del cálculo del impuesto sobre la renta. Desde luego, hay que respetar algunos requisitos estructurales y uno de ellos dice
que todas las deducciones tienen que ser estrictamente indispensables. Y esto tiene mucho que ver precisamente con el objeto social de su empresa. De tal manera que si no está bien acotado, si no está perfectamente delimitado el objeto social, pues pueden tener algún problema en materia fiscal interesante. Pero bueno, regresando con esto, actividades agrícolas dice que comprenden las actividades de siembra, de cultivo, cosecha y la primera enajenación, que eso es bien importante, ¿eh? Y termina la frase diciendo, que no hayan sido objeto de transformación industrial. Es por eso que les decía que vamos a platicar como una referencia lo que dice el artículo 2, letra A de la ley del IVA. ¿Por qué razón? Porque si yo, ustedes o yo tengo una actividad agrícola, ganadera, pesquera o silvícola, regularmente pueden estar, y de hecho así lo están, en estado natural. Por lo tanto, la tasa que le aplica directamente es la tasa del 0%, que de entrada eso implica que puedan acreditar en su totalidad el IVA acreditable. Sin embargo, al meter ingresos exentos, al considerar ingresos exentos, ahí también tengo que sacar una proporción del IVA acreditable. O sea, ¿por qué razón? Porque la ley del IVA establece como regla general que para que el IVA sea acreditable, la deducción tiene que ser deducible. Y entonces aquí va a haber una parte proporcional que no es deducible. Y lo menciono esto porque yo he visto empresas que presentan declaraciones provisionales, presentan declaración anual y meten todas las deducciones, ¿eh? Y no sacan una proporción y desde luego acreditan la totalidad del IVA, que por cierto, si me permiten, daré algunos flechazos o algunas ideas de que, por ejemplo, hoy la autoridad, hace semana, semana y media, sacó en un comunicado de prensa, obviamente, cuáles son los supuestos en los cuales se va a basar para hacer auditorías el próximo año. Y uno de los supuestos, yo agrego, por el abuso de ciertos contribuyentes, es solicitar cantidades indebidas del impuesto al valor agregado. ¿Me explicó? Ahora, otro supuesto que ahorita también lo tenemos en puerta antes de entrar a cuadro, estaba revisando un documento que me hace llegar una autoridad para uno de mis clientes. Hoy también está revisando muy puntual que de manera general no le gusta, porque lo va a revisar, que las empresas reporten pérdidas fiscales. ¿Me explicó? Entonces son comentarios que tienen que checar ese comunicado de prensa, porque probablemente yo puedo estar en un supuesto de esa índole y seguramente la autoridad me puede revisar en el año 2026, ¿de acuerdo? Hoy, por ejemplo, el día de ayer fui con un cliente a la Ciudad de México y vean nada más, ¿eh? 2019 tiene pérdida, 2020 tiene pérdida, 2021 tiene pérdida y así, y en el año 2025 que estamos por cerrar, quiere generar otra vez pérdida. Le digo no, porque seguro nos va a molestar la autoridad. Hay que ver cómo estamos en el precierre fiscal. De acuerdo, que aplica para todo mundo y las agapes no se salvan, de acuerdo, que si me permite también el comentario, y ya les decía, hoy por hoy tienen que ver todo el esquema de manera natural. ¿Por qué razón? Porque alguien pudiera preguntarse, oye, creo que exageras porque a mí no me aplica, por ejemplo, la ley llamada Ley Piorpi o PLD o Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que bueno, podrían estar en su derecho. Sin embargo, por historia, ¿de acuerdo? Nos hemos percatado, nos hemos dado cuenta que este tipo de actividades, este tipo de empresas, los malos, si me permiten el comentario, las están utilizando para lavar dinero. Espero que no sea el caso de ninguno de ustedes, ¿eh? Por la presentación de avisos, por el beneficiario controlador y más si te reciben dinero en efectivo, que ese es el punto interesante, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces simplemente vayan viendo en dónde sí les puede ayudar, en dónde sí pueden tener una contingencia para que en su caso lo vayan previendo. Sale, bien. Concepto de actividad ganadera, perdón, dice, son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación, siempre y cuando no hayan sido objeto de transformación industrial. ¿De acuerdo? Sale. Pesca, dice, incluye la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce. ¿De acuerdo? Etcétera. Y dice,
así como la primera enajenación y que no hayan sido objeto de transformación industrial. Vean que todo coincide. Y las últimas, que son las silvícolas, son las de cultivo de bosques o de montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y desde luego la primera enajenación que no hayan sido objeto de transformación industrial. No es lo mismo, por ejemplo, la tala de bosques que están obviamente en cortezas, en troncos y demás, que obviamente ya llevarlas a un proceso industrial que salgan tablas bonitas, rectas, en cuadros, en redondos, porque obviamente ya hay un proceso industrial y eso desde luego ya está grabado para efectos del IVA. O sea, ojo con esos detallitos. Bueno, dicho esto, nos vamos como un primer acercamiento a lo que dice a propósito, una de las reglas de las facilidades administrativas que hace una extensión del concepto de actividad ganadera. De entrada, el primer párrafo coincide con lo que ya platicamos, pero vean la importancia del segundo párrafo donde viene la flechita. El primer párrafo dice que una actividad ganadera, retomando lo que ya señalamos, dice, consiste en la cría, engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Hasta ahí todas las cosas bien. Ahora, ¿qué resalta de esta lámina? Que viene en la regla 1.1 de las facilidades administrativas publicadas el 17 de febrero del año en curso. Bueno, el párrafo segundo dice, también se considera como actividad ganadera la adquisición de la primera enajenación de ganado a que se refiere el párrafo anterior cuando los adquirentes realicen exclusivamente actividades de engorda de ganado, siempre y cuando el proceso de engorda se realice en un periodo mayor a 3 meses, contados a partir de la adquisición, ¿de acuerdo? Y el último párrafo dice que no les va a aplicar a aquellos que no sean propietarios de ganado, aves de corral y animales. Entonces, ¿esto en qué me beneficia? Que ustedes pueden decir, oye, yo no soy un ganadero nato, es decir, no crío, no engordo, no tengo aves de corral, no tengo animales, etcétera. Bueno, pero entonces, tú puedes ser el primer adquirente, ¿de acuerdo? La primera enajenación, que te dediques a la compra y engorda de ese tipo de animales, ¿de acuerdo? Y desde luego puedes tener las facilidades derivadas del sector agape, porque obviamente el alcance del concepto llega para el adquirente en ese tipo de operaciones. Espero haber sido claro, y si no, bueno, siempre en mi material, en la parte inferior izquierda viene el fundamento, por si por alguna razón se me escapa. Bien. Un ejemplo del objeto social. Obviamente es una empresa real, sin embargo, muchos notarios ya tienen como que un formato, por no decir machote. Ya tienen un formato y dependiendo al giro al cual se van a dedicar, dicen, bueno, pues ahí te mando el formato. No siempre es el adecuado. Por ejemplo, vean, a propósito de la lectura de las actividades que hemos señalado, agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Bueno, en este ejemplo de acta de asamblea, acta constitutiva, se establece el objeto en lo que es la cláusula tercera y dice de entrada, producción, ¿de acuerdo? Compra, venta, importación, exportación, comercialización, almacenamiento, ¿de acuerdo? Dice, y transporte de todo tipo de productos agrícolas en su estado natural, conservado, procesado o industrializado. Bueno, vean que aquí ya no están tan buenas las cosas porque obviamente el formato ya me lleva más allá de su estado natural y más allá de la primera enajenación, porque ahí dice que puede haber un proceso, ya puede estar obviamente envasado, etcétera, etcétera, entonces ya no calificaría como un agape en su estado natural. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver posteriormente que para que califiquen como agapes, y el artículo eje, por si me permiten el comentario, siempre va a ser el artículo 74 de la ley del impuesto sobre la renta, que lo veremos con mucho detalle. Bueno, pues ese artículo 74 dice, entre otras cosas, que para que sea una actividad de agapes,
tiene que ser por lo menos una facturación del 90% de los ingresos totales. Ojo con ellos, ¿eh? Entonces, si yo no cumplo con esos requisitos, pues ya no puedo tributar bajo el régimen de agapes. Bien, sin embargo, ven otras ideas. Compra y venta de ganado bovino y la realización de actividad correspondiente. Ahí también está un tanto ambiguo, porque ahí debiera decir compra, venta de ganado bovino, ¿de acuerdo? Para efectos de engorda del ganado. ¿De acuerdo? Para que más o menos se encuadre con la definición que acabamos de ver vía facilidades administrativas. ¿De acuerdo? Bueno, otro punto que me salté dice, compra-venta, perdón, el punto D, engorda de ganado bovino y posteriormente implementar todo tipo de ganado. Vean, aquí como que está un poquito redundando, pero sí pone algo a su favor el contribuyente, que es la engorda del ganado bovino. Yo podría decir, todo eso puede haber sido en una sola cláusula, compra de ganado para la engorda y posteriormente su enajenación, ¿de acuerdo? Considerando los requisitos que acabamos de platicar. Entonces, ¿cuál es un poquito la intención de esto? Que adecuen el objeto social para que tengan realmente las facilidades que les van a aplicar, ¿de acuerdo? Y que realmente la parte importante, que no paguen tanto impuesto sobre la renta. Es un poquito, si me permiten el comentario, como el sector autotransporte, es más allá de la carta aporte que por cierto nos la están mandando. Pero bueno, si yo manejo correctamente el sector autotransporte y manejo adecuadamente el sector agape, pues básicamente pueden tener, si bien es cierto, un efecto en el impuesto a la renta, pero ese efecto es, digamos, bajo o disminuido respecto al monto de ingresos que pueden estar facturando. ¿Por qué razón? Porque aun y cuando lo veremos, vean, la primera bondad, reiterando para las personas que se van incorporando, la primera bondad es tributar en base a flujo de efectivo, perdón. Número uno, lo cobro, lo declaro. Lo pago, lo deduzco. Segundo, tienen derecho a ingresos exentos, ¿de acuerdo? Personas morales y también personas físicas. Tercero, la persona moral tiene derecho, y me adelanto, a deducir como parte del gasto. Obviamente depende mucho qué tipo de persona moral sea, el monto de sus ingresos y los activos así comprados los puede mandar como gasto. Vean, ¿eh? Gasto. Desde luego también tiene derecho a un 30% de reducción del impuesto sobre la renta. ¿Me expliqué? Entonces, si ya vamos sumando los beneficios, pues puede ser un ejercicio interesante valorar realmente cuál es el efecto fiscal real de esa persona moral, porque obviamente con tantos beneficios, insisto, se disminuye o, por qué no decirlo, se anula el efecto del impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Bueno. Entrando a algunas láminas, personas físicas, recicos, con este tipo de actividades de agapes, ahí está una primera regla, la regla 3.13.24, y me dice que para que yo me considera como una actividad exclusiva, ¿de acuerdo? Como agrícola, ganadera, silvícola o pesquera, vean, en persona física, ahí sí lo aclara de manera contundente. Dice, cuando el total de los ingresos por dichas actividades representen el 100% de los ingresos totales. Aquí no da margen a tener otro tipo de actividades. Con una salvedad, ¿eh? ¿La salvedad cuál es? Dice, sin incluir los ingresos por enajenación de activos fijos y terrenos, propiedad del contribuyente. Y ya que no se incluyen para efectos de saber si son ingresos exclusivos, cuando ustedes vendan persona física un activo fijo, desde luego que se le va a pagar el impuesto sobre la renta a la autoridad. Y ya hablo de activos fijos o de activos fijos y terrenos. Hay para que tengan el dato, ¿de acuerdo? Bueno, siguiendo con esta mecánica, esta lámina que les comparto, que por cierto, si me permiten, siempre les voy a dar como chispazos de lo que viene para el 2026. Bueno, esta lámina de entrada es cómo viene señalado en la Ley de Ingresos de la Federación, ¿de acuerdo? Que los que tengan actividades como reciclos, personas físicas e ingresos por hasta 900,000 pesos, me dice que no pagarán impuesto a la renta, excepto por el excedente. Si yo tengo 901,000, ya pago
sobre el excedente, no sobre 900,000. Y se menciona porque este tema en su momento, hace ya muchos años, algunos años, mucha gente se iba a las reglas misceláneas y ahí estaba muy mal redactado. Decía que cuando excedieran los 900,000 se tendría que pagar impuesto por la totalidad. Hoy ya quedó más que claro. Pero bueno, entonces ahí está la precisión que viene para este año y va a venir igual para el próximo año, pagar impuestos sobre la renta sobre el excedente de los 900,000. Sin embargo, esto que hoy viene como propuesta en la Ley de Ingresos de la Federación, hoy 2025, lo mismo lo tenemos en la regla 3.13.11. ¿De acuerdo? Ahora, y ya nada más como referencia en la parte final, les comento, chequen la regla 3.13.18. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver una bondad que pese a que estén ingresos exentos, yo los pudiera considerar como ingresos grabados. Y espero que no se confundan, ¿eh? Y van a ver por qué. Porque el beneficio va a estar en el impuesto al valor agregado. Sale, bien. Entonces, de entrar aquí hasta 900,000, que esa es la idea que se tienen que quedar, no pago impuesto. Cuando rebasen 900,000, ya pago impuesto. Bueno. En esta regla que es la 3.13.18, que ya se las comparto de manera general, me dice que los contribuyentes que sean recicos, perdón, que tengan gastos deducibles, el IVA de entrada se puede acreditar, ¿de acuerdo? Aunque en reciclo persona física, que también es una diferencia, no tiene derecho a deducciones, ni del capítulo, ni deducciones personales. Simplemente aplica una tasa que puede ir del 1 al 2.5% para hacer pagos, ¿de acuerdo? Definitivos, y yo te voy a explicar por qué definitivos. Pero el punto es, si yo tengo gastos deducibles que no utilizo el gasto, sí voy a utilizar el IVA. Ojo con ese detallito. Ahora, el segundo párrafo que va con dedicatoria a los recicos que tienen ingresos exentos, ¿de acuerdo? Dice, procederá el acreditamiento del IVA, ¿de acuerdo? Siempre que se pague el impuesto correspondiente a los ingresos exentos. Es lo que les decía previo la lámina anterior, ¿de acuerdo? Entonces, no es que se quieran confundir. No, simplemente me dice, yo persona física reciclo, tengo ingresos exentos, me dice la lámina, considéralos como grabados, paga impuesto y te puedes acreditar la totalidad del IVA. Ahora, viendo casos prácticos chiquititos, para que más o menos quede más clarito. Vean, en la primera parte que decía que tengo ingresos como reciclo no exentos, vean, aquí les comparto una cédula de trabajo muy sencilla. Dice, determinación del IVA reciclo de manera mensual, persona física. Venta de papelería, vayan viendo que le puse, venta de papelería, no prestación de servicio por aquello de las retenciones. 235,000 en un mes, IVA trasladado 37,600, ¿de acuerdo? Puedo acreditarme el IVA acreditable que se deriva de mis gastos y de mis compras, porque soy una comercializadora, ¿de acuerdo? Persona física, chiquita, pero al fin y al cabo comercializadora y me da un IVA a cargo de 14,390. Ahora, un dato que puse en la parte inferior dice, en este caso, no hay retención de IVA porque su actividad es una actividad empresarial y no prestación de servicio. Cuidado con esos detallitos, ¿eh? Porque mucha gente dice, ah, pues eres reciclo, aplícale en 1.25 de renta, que es correcto, y aplica a todos las dos terceras partes del IVA. No, solamente vas a aplicar la retención cuando yo persona física por honorarios o yo persona física por arrendamiento preste un servicio o le rente siendo reciclo a una persona moral. Espero que quede claro, ¿eh? Aquí nada más estamos destacando que yo puedo acreditarme el 100% del IVA acreditando que mis gastos son deducibles. ¿Me expliqué? Y solamente acredito el IVA, ¿de acuerdo? Lo resto del IVA trasladado y pago la diferencia. Bueno, en el caso de reciclos que tienen ingresos exentos, en una forma diferente de presentar el mismo ejemplo, vean, ingresos hasta 900,000, la causa, ¿de acuerdo? Que es un ingreso exento, lo damos por entendido. Tengo gastos deducibles en ese mismo supuesto con IVA desglosado de 950,000, vean, inclusive más de lo que yo tengo como ingreso.
Por lo tanto, yo pagué un IVA, ¿de acuerdo? Que no me puedo acreditar porque la totalidad es ingreso exento y son 152,000 pesos. Ahora, aplicando la regla que acabamos de señalar, la regla 3, 13, 18, tengo ingresos hasta 900,000 y voy a pagar el IVA. ¿Qué tasa me corresponde? El 1.5 sobre 900,000 y vean cuánto pago, 13,500, caso B. Pero yo tengo, de acuerdo, de los mismos gastos de 952,000, tengo un IVA que puede resultarme a favor porque mi tasa del IVA es el 0%. Entonces, qué quiero decirles, amigos? Que si se van al caso B aplicando la regla, van a pagar 13,500 pesos de renta, pero pueden tener un beneficio, saldo a favor, ¿de acuerdo? Y si su contabilidad es impecable, lo pueden solicitar en devolución. ¿Sí queda claro? Entonces, simplemente no todo lo que sea como aparentemente beneficio me ayuda. Que si alguien se pregunta, contador, ¿una cosa semejante puede hacer la persona moral? La respuesta es sí. ¿Queda claro? Porque la persona moral, ya lo adelantaba, tiene ingresos exentos, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos partes por partes. Para que no quede duda, aquí les comparto en una especie de hoja de trabajo, ¿de acuerdo? Que de manera acumulada voy viendo cuánto voy facturando. Vean, 150, 125, 189, 215 y ya hasta mayo llevo un acumulado de 814,000 exento. Ya en junio facturé 180,000, llevo un acumulado de 994,000. Sigo tributando como reciclo. Estamos en reciclo persona física, no confundir, y nada más pago impuestos o la renta sobre el excedente. Y de ahí para el real, por eso puse esa flechita, se paga el impuesto sobre la renta siempre sobre el excedente. ¿Sí queda claro? Van a aplicar al mes lo que están facturando, le aplican la tasa que corresponda y desde luego ese impuesto lo enteran, pero a partir que rebasen 900,000 de manera anual. Bien, siguiendo con este esquema, ¿de acuerdo? Las mismas reglas misceláneas me dice que en materia de reciclos, personas físicas, siempre y cuando tengan ingresos hasta 900,000, dice, podrán no presentar declaraciones mensuales y la declaración anual. Bueno, aquí si ustedes checan el 113F de la ley del impuesto al valor agregado, está la obligación de que Reciclo persona física presente el anual, pero por regla miscelánea que ahí se las comparto, la regla 3, 13, 7, a las personas físicas Reciclo lo relevan de presentar declaración anual. Y como esa es la regla para este año 2025, seguramente se va a adecuar de acuerdo para el 2026. ¿Sí queda claro? Entonces, no presentan ni pagos provisionales y desde luego no van a presentar declaración anual. Ahora, ¿en qué momento lo presentan? El pago provisional, que hoy ya sería definitivo, pues cuando excedan los ingresos, como ya lo platicamos, de 900,000 pesos. ¿De acuerdo? Bueno. Como valor agregado, también les comparto esta regla, que es la regla 3, 13, 17, donde ahí sí de manera general reciclo persona física y reciclo persona moral, que no es el tema de ahorita, ¿de acuerdo? Están relevados de mandar la contabilidad electrónica y de enviar la DIOT. Pero ¿cuál es el punto? Que cuando una persona moral, por ejemplo, tenga socios que a su vez sean socios de otras personas y en su caso que rebasen los 35 millones de pesos, van a pasarse a régimen general y al ser régimen general, persona moral, aunque no rebase 35 millones de pesos, debe de enviar la DIOT y debe de enviar la contabilidad electrónica. Entonces, ahí está el fundamento para las obligaciones que acabo de mencionar. Bueno. También como valor agregado, y esto viene para el 2026, se va a reformar, que ya es una realidad, el día de antier, por si alguien no tiene el conocimiento o no tuvo tiempo de estudiar, el día de antier se aprobó por el Senado de la República como Cámara de Revisión todo el paquete económico, en particular las reformas al código. Y es donde quiero hacer la precisión. Una de las bondades de esa reforma para reciclo persona física es que se reforma el artículo 17H bis.
del código. Y en ese 17H bis que nos habla de la restricción temporal de certificados, a propósito de reciclos, dice que se te van a restringir siempre y cuando dejes de presentar 3 o más declaraciones consecutivas o no. Y dice, o no presentes la anual. Esa precisión de no presentes la anual, pues lógicamente, por lo que ya platiqué, se va a quitar. Pero finalmente, si el reciclo deja de presentar 3 o más declaraciones de renta o de IVA, ¿de acuerdo? Les van a restringir de manera temporal su certificado de sello digital. Bien. Otro valor agregado con la reforma para reciclos, personas físicas, agapes, bueno, para todos, pero quiero precisar agapes, también hay una bondad en el artículo 83, fracción 7 del código para el próximo año que dice que si por alguna razón no emites comprobantes fiscales, persona física reciclo, ¿de acuerdo? Te van a multar, pero la multa ya no va a ser como a cualquiera, como a cualquier persona que estaba en esta lámina en el inciso A, que la multa iba a ser de acuerdo de 19,700 a 112,650. Hoy Recico se baja al inciso B del artículo 84, fracción cuarta, y si el reciclo, bueno, todos, pero insisto, particular reciclo, personas físicas, agapes, la multa va a ser de 1,910 a 3,800. Entonces, ahí están algunas adecuaciones favorables para reciclo, personas físicas 2026. Hoy, por ejemplo, si alguien pregunta, oye, Toño, entonces, yo no emití comprobante 2025, se me pasó. Bueno, cuidado, la primera situación que debes de valorar es que probablemente salgas de reciclo. ¿Por qué? Porque eres un contribuyente incumplido. Y segundo punto, esto aplica para el 2026. Por lo tanto, ¿cómo te va a multar hoy la autoridad? De 19,700 a 112,650 por no emitir comprobantes fiscales. ¿De acuerdo? Bueno, siguiendo con esto y terminando la parte de reciclo personas físicas, porque finalmente es lo más representativo, en esta regla que es la regla 3.1326, también se hace la aclaración que si yo soy una persona moral, que me vende alguno de sus productos, los reciclos agapes, ¿de acuerdo? Y la operación se encuentra exenta, es decir, hasta 900,000 pesos, pues desde luego no procede la retención del 1,25 que se desprende del artículo 113, letra J de la ley del impuesto a la renta. Sin embargo, en el CFDI, sí deben de poner la leyenda. Dice en la descripción, los ingresos que ampara este comprobante se encuentran en el supuesto de exención a que se refiere el artículo 113, letra E, noveno párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta de reciclos, personas físicas, anótela. En un ratito abrimos un primer bloque y para avanzarle. Bueno, entrando a personas morales, vean, de entrada relaciono las obligaciones más representativas de las personas morales, sector agapes, agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Llevar contabilidad de acuerdo al artículo 33 del reglamento del código, que ahí se van a sorprender, ¿de acuerdo? Porque tienen que cumplir por lo menos 18 requisitos en materia contable, que es el apartado B, y uno de ellos en particular, llevar registros particulares y específicos de todos los movimientos en materia de IVA. Ojo con eso. Bueno, expedir comprobantes fiscales de ingresos, de nómina, de traslado, dependiendo del supuesto en el cual estén. Y vamos a ver que también tienen que hacer un CFDI de retenciones e información de pagos, ¿de acuerdo? Si llevan el control de sus obligaciones fiscales de personas físicas que tributan o están en copropiedad. Entonces, ahí está la obligación de emitir comprobantes fiscales digitales por Internet. Sale. Retener y enterar las retenciones tanto de ICR como de IVA, ¿de acuerdo? Según el supuesto donde se encuentran, ya sea de manera personal. Por ejemplo, si yo le presto un servicio, yo, José Antonio, a una persona moral agape, pues al final del camino es una persona moral. Aguántame tantito, Ricardo. Entonces yo decía, si le presto un servicio a una persona moral agape, aún siendo agape, está obligada a retenerme, vean, el 10% de impuestos sobre la renta y las 2/3 partes del IVA.
¿De acuerdo? Y si tengo trabajadores, yo persona física, perdón, persona moral agape, pues tengo que retener el ICR, el Seguro Social y demás. ¿Me explico? A ese tipo de obligación. Continúo y ahorita abrimos un bloque y atendemos a Ricardo. Vean, cumplir con sus obligaciones en materia de IMSS e Infonavit. ¿De acuerdo? Bueno, pues debo de comentarles que exactamente hoy, nada más como valor agregado, sacó una publicación el Seguro Social que obviamente para aquellos beneficiarios o derechohabientes del Seguro Social ya va a entrar en vigencia, perdón, en vigencia la famosa curva biométrica. De tal manera que si no la tienen, ya no van a tener servicios, ya no les van a pagar el subsidio en materia de Seguro Social. Así es que vayan tomando nota de esos aspectos. Bueno, presentar pagos provisionales de impuesto a la renta también está como obligación. Formular estados financieros, ¿de acuerdo? Ahí está también esa obligación. Presentar declaración anual y desde luego cumplir con las obligaciones en materia de declaraciones informativas y referente al pago de dividendos. Bueno, termino esta lámina y abrimos un bloque de preguntas.